El cuento de hoy se llama Álvaro Uribe y Gustavo Petro, candidatos a la presidencia de Colombia en el 2026. ¿Usted por quién votaría? La historia es la siguiente. Álvaro Uribe Vélez, este político colombiano que nació por allá el 4 de julio de 1952 en Medellín, gobernador de Antioquia, senador de la República, presidente de Colombia. Llegó a la presidencia de Colombia en el 2002, el 26 de mayo de 2002, en primera vuelta, donde su contrincante más grande era Horacio Serpa, que en paz descanse, también tremendo político. Álvaro Uribe Vélez le ganó en primera vuelta con el 53% de los votos. Primera vez que se da este fenómeno en Colombia, luego de la Constitución de 1991. Álvaro Uribe Vélez gana en primera vuelta el 26 de mayo de 2002. Horacio Serpa se quedó con el 35% de los votos. Y desde entonces comienza la era Uribe, el 7 de agosto de 2002, con su política, la seguridad democrática, un hombre que encontró el país bastante devastado, no se podía transitar por las carreteras de Colombia, se tuvo que hacer un esfuerzo grande para que la fuerza pública retomara y le pusiera juicio a las carreteras en la época de las famosas pescas milagrosas, uno de los negocios grandes de la guerrilla, sobre todo de la FARC, las pescas donde secuestraban y había una cantidad de secuestrados en Colombia. Y comenzó Uribe con su proyecto de seguridad democrática. Terminó el periodo en el 2006 con una favorabilidad que superaba el 80%. Entonces se mete este proyecto de ley, si se puede decir de esa manera, para la reelección, donde inicialmente fue aprobado por el Congreso de la República y luego por la Corte Constitucional. Se aprueba, se le hace una modificación a la Constitución del 91 y Álvaro Uribe Vélez vuelve y arrasa precisamente por la popularidad que tenía en ese momento. No tenía contrincante. Nuevamente Horacio Serpa es derrotado. Uribe gana con más del 80% de los votos y comienza su segundo periodo, que no fue tan brillante como el primero, donde también tuvo problemas como el escándalo del agroingreso seguro, la parapolítica, en fin, varias vetas que mancharon su primera gestión, donde fue bastante buena, donde el país se recupera, la confianza, vienen los inversionistas, los bancos, se accede nuevamente al crédito, en fin, una cantidad de cosas buenas que ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Hace el intento nuevamente en el 2010 para una segunda reelección y la Corte Constitucional dijo no. Y muchos colombianos estuvimos de acuerdo de que ya estaba bueno, de que era el momento en que diera un paso al lado y pusiera un sucesor. Pero Álvaro Uribe Vélez se equivocó y puso de sucesor al traicionero de Juan Manuel Santos, que nunca había participado en una contienda electoral, nunca había hecho una campaña, y se la hizo el doctor Álvaro Uribe Vélez y por eso llegó a la presidencia, y a los 2 días le dio la espalda y le hizo pistola, y hasta ahí llegó el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Esa es la historia, un poco de la historia del ex gobernador de Antioquia, ex congresista, ex presidente de Colombia. Y por el otro lado tenemos a Gustavo Petro, que nació acá en la costa, en Ciénaga de Oro, Colombia, en 1960. Eso quiere decir que entre Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro hay una diferencia de edad de 8 años.
casi 8 años. No sé la fecha exacta en que nació Gustavo Petro, pero fue en 1960, en Ciénaga de Oro, Córdoba. También fue congresista de Colombia, alcalde de Bogotá. Y luego de varios intentos, Gustavo Petro se crea esto que se llama el Pacto Histórico, donde llega mucha gente de varios partidos para poderle quitar el poder a lo que ellos llaman el uribismo, el gobierno de la oligarquía. Y Petro hace una campaña muy buena con este movimiento del Pacto Histórico, donde tiene fulanos que sinceramente no encajaban en el pacto histórico, pero lo tuvieron que aceptar para poder ganar, como es el caso de Armando Benedetti y de Roy Barreras, que vienen brincando como los chapulines, como los saltamontes, buscando el mejor postor y acomodándose siempre, viviendo como parásitos. Y fueron fundamentales para que Gustavo Petro ganara la presidencia, con el eslogan es el gobierno del cambio. Y llega a la presidencia luego de una segunda vuelta bastante reñida, fue por pocos votos que le ganó al ingeniero Rodolfo Hernández, que si ese señor gana, quién sabe cómo estaríamos también. Total es que el gobierno del cambio no se ha notado el cambio. Y este ha estado bastante manchado, bastante opacado por escándalos. Y uno de los primeros escándalos fue el de Laura Saravia, la mano derecha de Gustavo Petro, la joven que le colaboraba como la que le agendaba, la que estaba al frente de todos sus movimientos, la persona más cercana. Y sale un escándalo, se propicia un escándalo precisamente en el centro de la sala y en cada rincón del apartamento de Laura Saravia, por unas valijas, unas maletas llenas de plata que rodaban por todos los puntos cardinales de la casa de Laura Saravia, y una de esas maletas se perdió y culpan a Marelvis Mesa, que había sido niñera de Laura Saravia, y ahí es donde se forma el primer escándalo del gobierno de Petro, porque esta señora Marelvis Mesa la sometieron indebidamente al polígrafo, le chuzaron el teléfono, hicieron de cuanta barbaridad los funcionarios del gobierno del cambio. Luego se viene otro escándalo mayúsculo, donde Armando Benedetti, un poco tragueado, parece que estaba medio borracho, comienza a insultar a través de unos audios a Laura Saravia, donde la trata de todo lo peor, de cómo no se debe tratar a una mujer por muy mala que sea. Porque recordemos que Armando Benedetti también fue parido por una mujer. Entonces ese es otro de los grandes escándalos que enturbia las aguas donde estaba nadando el doctor Gustavo Petro. Y dentro de esos audios dice Armando Benedetti que él consiguió 15.000 millones de pesos en la costa caribe colombiana, y que sin esos 15.000 millones de pesos y que sin su gestión para organizarle las manifestaciones en la costa, Gustavo Petro no hubiese sido presidente, y que si se cayeron las Torres Gemelas se podía caer el gobierno, y que si él hablaba iban todos presos. Todo eso dijo en los audios. Armando Benedetti salió unos días del gobierno, que fungía como embajador de Colombia en Venezuela, y al poco rato lo premiaron, igual que a Laura Saravia. Ambos salieron, y a los pocos días, como si fuéramos tontos los colombianos, el presidente los llama y los ubica en mejores cargos. Ese es el gobierno del cambio. Pero hay un lunar todavía más significativo dentro del gobierno del cambio, y es el escándalo del hijo del presidente Nicolás Petro, involucrado en la captación de recursos mal habidos para la campaña del señor presidente, su padre, recursos que cogía para sus gastos personales, para sus lujos, porque según su esposa él nunca ha trabajado, y claro, como una persona que nunca ha trabajado no sabe
cuánto cuesta ganarse el dinero. Entonces, ellos prefieren el dinero fácil. Y el dinero fácil es aprovecharse de la figura de su padre en esa época, que era el candidato a la presidencia, para cantar unos dineros, embolsillárselos, usarlos y dar una mínima cosa para la campaña del padre. Y este ha sido el escándalo más grande de Gustavo Petro, que entre otras cosas dijo que él no había criado a ese muchacho, que no sabe de dónde aprendió esas malas mañas. Y el hijo, también un poco indignado, se paró ante la fiscalía cuando lo estaban indagando, cuando estaba en declaratoria, y dijo que él no se iba a sacrificar por nadie, menos por su padre, que lo había negado, y que iba a colaborar para que Colombia se enterara de la verdad. Pero pocos días después también se arrepintió y también recurrió a a ser tan voluble, igual que el padre, ¿no? Que en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Entonces el gobierno del cambio ha estado así. Ahora salió un nuevo escándalo de unos carrotanques que compraron para La Guajira, para subsanar el problema de agua que tiene La Guajira, y resulta que ahí también hay algo oscuro, podrido, hediondo, que afecta la mala imagen que ha tenido el gobierno desde que comenzó, porque no ha tenido ninguna buena imagen. Y además de eso, el presidente es incumplido, le gusta tomar mucho, se levanta tarde, casi siempre está borracho. Y en fin, el hecho es que el presidente, luego de todos estos momentos oscuros que ha tenido su gobierno, se le ha dado por decir que como no lo han dejado gobernar, que hay que recurrir a una nueva constitución. Y muchos hablan de que esto tiene un significado y que es la reelección, que él quiere reelegirse, así como lo hicieron sus amigos de Cuba y de Venezuela y de otros países, que también son muy afines a los partidos comunistas y a los movimientos comunistas, perdón, y esto que tiene que ver con el progresismo y en fin, el mismo discurso que manejan ya, y que está muy trillado y que ya casi nadie cree, pero que uno sigue cayendo en estas trampas. Entonces ha dicho que si no lo dejan gobernar, hay que hacer una nueva constituyente, una nueva asamblea constituyente. Y hay muchos que están en desacuerdo con esto, pero hay otros que dicen que si él está buscando eso para una reelección, debe haber la posibilidad de que otras personas que hayan sido presidentes también puedan participar en una reelección. Y adivinen qué, la primera persona que se le viene a la cabeza a mucha gente es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si hay una asamblea constituyente y Petro abre la brecha para una reelección, hay la posibilidad de que Uribe pueda participar también en esa contienda electoral en el 2026. ¿Será eso posible? ¿Será que Petro va a crear un cuchillo para su propia garganta? Y en caso tal de que eso se dé, ya en un caso remoto de que esto se dé, ¿por quién votaría usted? Si se da esa confrontación entre Uribe y Petro en el 2026, ¿por quién votaría usted? ¿Por Álvaro Uribe Vélez o por Gustavo Petro? Aquí debajo del video, en los comentarios, nos puede decir, y es una manera de ir midiendo quién va a ser el presidente 2026, 2030, en caso tal de que Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro se enfrenten. Déjenoslo saber aquí en los comentarios. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa aquí
en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao.